Bienvenidos a esta entrevista del programa de Filosofía del Derecho UCC. En este espacio vamos a debatir acerca de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se aborda el caso de la Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, donde se reflexionan temas de derechos humanos y deberes del tema. Para este fin, estaremos debatiendo mi persona Oriana Petro, el señor Jason Nieto y el señor Juan Montes. No siendo más, damos inicio a la tanda de preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de la sentencia en el caso de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia? Muy buenos días, doctor Oriana. La sentencia busca reparar violaciones de derechos humanos cometidas por Colombia contra miembros de la corporación, incluyendo la protección de defensores de derechos humanos y garantizar medidas de no repetición. ¿Qué medidas se dispuso respecto a los archivos de inteligencia del DAS? La Corte ordenó la depuración de estos archivos para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas. ¿Qué se entiende por autodeterminación informativa en esta sentencia? Es el derecho de las personas a conocer, rectificar y eliminar sus datos personales en poder de instituciones del Estado. ¿Por qué se ordena una campaña de difusión sobre la Directiva Presidencial número 7 de 2023? Para sensibilizar y concientizar a funcionarios públicos sobre la labor de los defensores de derechos humanos y evitar su estigmatización. ¿Cuál es el rol de la Directiva Presidencial en el contexto de esta sentencia? La directiva busca proteger la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia y la Corte ordenó su difusión para prevenir futuras violaciones. ¿Qué establece la Corte sobre la reparación a familiares de víctimas fallecidas? Las indemnizaciones deben pagarse conforme al derecho sucesorio colombiano a los derechohabientes. Muy bien, ahora yo voy a hacerle una serie de preguntas al señor Jason. ¿Cómo afecta la sentencia a las víctimas menores de edad? La Corte reconoció violaciones de derechos a ciertos menores y estableció la obligación del Estado de brindarles reparaciones específicas. ¿Qué disposición se hizo para las mujeres defensoras de derechos humanos? Se reconoció la dimensión de género en la violencia ejercida contra ellas y se dispuso medidas específicas de protección. ¿Cuándo se activan las reparaciones para miembros de CAJAR no identificados inicialmente como víctimas? Una vez finalizada la depuración de los archivos del DAS y verificada su inclusión en actividades de inteligencia del DAS. ¿Cuál es la posición de la Corte sobre la cancelación de datos en los archivos de inteligencia? La Corte permite la rectificación o eliminación de datos si se comprueba su ilegalidad o irrelevancia, priorizando el derecho a la autodeterminación. ¿Cuál es el alcance de las capacitaciones ordenadas a funcionarios públicos? La Corte ordenó capacitaciones obligatorias y permanentes sobre derechos humanos y la importancia del trabajo de defensores de derechos humanos. ¿Cuál es el plazo otorgado al Estado colombiano para realizar la campaña de difusión sobre la directiva presidencial? La Corte concedió 3 años a partir de la notificación de la sentencia. Bueno, ahora el señor Jason va a realizarle una pregunta a la doctora Oriana. Adelante, doctor Jason, le cedo la palabra para que haga las preguntas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué implicaciones tiene la sentencia en la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos en Colombia? Establece que el Estado debe garantizar medidas de seguridad, protección y respeto a los defensores. ¿Qué sucede si alguien puede acceder a sus datos en los archivos de inteligencia antes de finalizar la depuración? La persona puede reclamar reparaciones independientemente de la finalización del proceso de depuración. ¿Qué se ordenó en relación con la violencia de género contra mujeres defensoras? La Corte pidió medidas específicas que reconozcan la violencia diferenciada que enfrenta.
¿Cómo se relaciona el artículo 35.2 del reglamento de la Corte en esta sentencia? La Corte aplicó una excepción para reconocer a personas como víctimas aunque no estuvieran previamente identificadas. ¿Cuál fue el fallo respecto a los menores afectados por actividades de inteligencia? La Corte reconoció la violación de derechos de algunos menores de edad y ordenó reparaciones específicas. ¿Qué criterios deben cumplir las solicitudes de cancelación de datos en los archivos de inteligencia? Deben justificarse en la ilegalidad de la recopilación o la ausencia de razones para su conservación. ¿Qué sucede con los archivos históricos de derechos humanos tras la depuración? La Corte ordenó su preservación como documentos de valor histórico, permitiendo acceso limitado para proteger la confidencialidad de los datos. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la designación de autoridades para gestionar los reclamos de las víctimas? El Estado debe designar a una autoridad competente que regule y facilite el proceso de reclamos y reparaciones para las víctimas. Ahora, para finalizar esta entrevista, cada uno de nosotros va a dar su propia conclusión final, iniciando por mi persona. Estoy de acuerdo con el fallo de la Corte, puesto que el deber del Estado no se limita a la mera atención de actos perjudiciales, sino que se tiende a la implementación de políticas y mecanismos que aseguren la protección integral y el apoyo a los defensores de derechos humanos. La creación de un entorno propicio para su labor es esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de una sociedad más justa y equitativa. Muy bien, ahora procedo a dar mi conclusión. Sí, estoy de acuerdo porque primero que todo se le da reconocimiento de la violación de derechos humanos. La sentencia reconoce que el Estado colombiano violó los derechos humanos de los demandantes, lo que es un paso importante hacia la verdad y la justicia. Y la protección de defensores de derechos humanos. La sentencia destaca la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar su seguridad y libertad. A continuación abordaré mi decisión sobre la Corte, la cual es adecuada, ya que insiste en la preservación de derechos fundamentales como la autodeterminación informativa y la transparencia en el acceso a los archivos. Eso también refleja una postura equilibrada al permitir la actualización de medidas de protección para defensores de derechos humanos, asegurando que las reparaciones sean justas y accesibles sin perjuicio a las víctimas. Este fallo reitera la importancia del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, asegurando a su vez que la preservación de archivos de inteligencia y la responsabilidad del Estado hacia los defensores de derechos humanos se alineen con los derechos internacionales. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.